En nuestro estudio de Bani Tefilá, hoy empezamos sobre el verso preliminar. Ahí está su cuadro sinóptico. Las bendiciones del Shemoneh Esrei. Son 2 hojas. La primera que les entregué hace parte de del primer bosquejo del Shemoneh Esrei, que viene con el verso preliminar. Abre tú, Hashem, mis labios para que mi boca proclame tu alabanza. Luego hace la división de las 3 primeras bendiciones. Aquí hemos hablado que el Shemoneh Esrei tiene 18 bendiciones. Lo que ustedes tienen en sus manos es el cuadro de cómo está dividido el Shemoneh Esrei. ¿Cuáles son esas 18 bendiciones? Si yo les digo, ¿cuál es la primera bendición? ¡Ay! La de los patriarcas. ¿Cuál es la segunda? El poder de Hashem. ¿Cuál es la tercera? La santidad de su nombre. ¿Cuál es la cuarta? Entonces pasan a la segunda sección, que son las peticiones personales, sabiduría. O sea, ¿qué sabiduría hace de peticiones personales y no comunitarias? ¿Cuál es la octava? Salud y curación. ¿Cuál es la 12ª? Contra los herejes y traidores. ¿Cuál es la 10ª? Reunión de los dispersos. Y vamos a, ¿cuál es la 16ª? Aceptación de la oración. 18ª. Acción de gracias. Tenemos un problema. ¿Por qué dice 19ª? Si todo este estudio de Shemoneh Esrei son 13, 18 bendiciones. Tenemos un problema. ¿Por qué dice 19ª? ¿Cómo es la 19ª? Shalom. Shalom. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen en sus manos es el bosquejo de todo lo que hemos venido estudiando, que llevamos clases solo en la introducción. Y hoy solo vamos a ver el verso preliminar. Baruch Hashem les hice un resumen, así que si me pongo a leerles del libro nos vamos a demorar. Pero yo ya había hablado en un principio sobre el verso preliminar del Shemoneh Esrei, que dice: abre mis labios, tu Hashem, para que mi boca relate tu alabanza. Resulta que este texto no aparecía en la versión original de la Amidá. En la versión original no aparecía. Si tienen su sidur, saquen su sidur, porque esto es clase de tefilá y es a través del sidur que rezamos. Este verso, que cuando usted empieza, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza, en la versión original, ¿aparecía o no aparecía? No aparecía. Y entonces uno dice, oiga, ¿y por qué no aparecía? Es un tehilim. Es un tehilim. Vamos a ver más adelante cuál tehilim. ¿Por qué no aparecía la versión original? ¿Alguien podría pensar por qué? ¿No? ¿Ni idea? Con lo que hemos hablado del pueblo mudo espiritualmente, que tenía la tierra en su corazón, ¿por qué no aparecía? Porque resulta que antes podían concentrarse con intensidad en las oraciones. ¿Sí? Antes del exilio, nuestro pueblo, esto no estaba escrito. Lo que tenemos hoy no lo tenemos escrito. Lo tenemos escrito, según lo que hemos estudiado, en la gran asamblea, que hizo el gran trabajo al ver que el pueblo estaba retornando y estaba mudo espiritualmente, no sabían cómo rezar, y se volvieron a su tierra, pero les habían quitado de su corazón la tefilá. Y entonces el gran reto de la gran asamblea fue: ¿qué vamos a hacer para que este pueblo ya no esté mudo? Y dice que en el principio nuestro pueblo podía concentrarse con toda la intensidad en las oraciones, y este verso no estaba en el original. Sin embargo, no hace parte de las 18 bendiciones, ¿ok? Pero tampoco se considera una interrupción, toda Ramá, a las 18 bendiciones. Ustedes saben que aquí no puede haber interrupción, que uno no puede hablar de otra cosa, que si va a pedir por sanidad puede pensar, pero no puede decir pido sanidad por esta persona, no. No se considera una interrupción, sino al contrario, se considera una extensión de la oración. Abre mis labios para que, oh Hashem, para que mi boca relate tu alabanza.
En el Talmud Berajot 4b, este pasaje del Salmo 51 es evocado por Rabbi Yohanan, así como la introducción al Shemoneh Esrei, que ha sido designada como perteneciente a la tefilá. Esto no se podía considerar entonces una interrupción a la tefilá. El Talmud nos da dos razones más precisas para la designación y la elección de este verso. Conviene, por otra parte, evocar a este respecto dos elementos. En primer lugar, el contexto en el cual se inserta este verso del Tejilín 51. ¿Ustedes saben de qué habla el Tejilín 51? ¿Habla de qué? Cuando David lamenta la iniquidad que cometió con Betsabé. y entonces él siente que el Eterno no le va a escuchar. Dice que él no sabría expiar por medio de holocaustos, pues se trataba de un acto voluntario. Y aquí hemos hablado sobre eso. Asimismo, David quiere proclamar la alabanza de Hashem en lugar del sacrificio y solicita con este fin que por favor le ayude con palabras poder expresar su arrepentimiento. Hemos hablado que el pecado que él había cometido era de Caleb y no había nada que él pudiera hacer para ofrecer holocaustos. Sin embargo, es mediante el nombre divino de Adonai. ¿Cómo empieza el verso? Adonai sefapta tiftaf ufi yati tejilateja. Ese Adonai viene ¿de dónde? Adonai, el nombre divino, ¿cierto? Con este verso comienza nuestra tefilá, el Shemoneh Esrei. Su significado es determinante para su elección en esta introducción. Se dice que Abraham fue el primero en utilizar esta designación de Adonai. ¿Sí? Ya lo leemos. En Bereshit 15:8 dice Adonai Elohim. Y de aquí explicamos que él fue el primero en reconocer ese atributo de Hashem. Abraham fue el primero en reconocer el atributo de Hashem como Adonai, como el creador de la tierra. Adonai mi Adón es para cada individuo y es con el objetivo de concientizarnos de esto en que esta oración, por eso empieza así, reconociendo a Hashem como el Adón, como el Señor de toda la creación. Por ese motivo Moshe inició su oración que nos sirve de modelo con las palabras Adonai Elohim Ata Ha Hilotá Begomer en Deuteronomio 3:24. Daniel también vive en oración permanente según el Talmud a través de la virtud del profeta de la profesión de fe de Abraham implícita en la palabra Adonai. Concentraditas. Aquí lo que estamos diciendo, que la primera mención de Adonai la hizo ¿quién? Abraham. Al reconocer que El creador, el creador. sí. Entonces está diciendo, ¿por qué nuestro rezo empieza con Adonai? Es un reconocimiento de que Él es el Adón de la creación. El Adón de la creación. ¿Ok? ¿Y el último que está de manera implícita? ¿Leyó lo último? Dice aquí que Daniel también vive en oración permanente según el Talmud Berajot 7b a través de la virtud de la profesión de fe de Abraham implícita en la palabra Adonai. Esta misma profesión de fe habría sido determinante en la elección de este verso para que comenzara como Adonai. ¿Ok? Está diciendo que el comienzo de esta palabra Adonai, Sefapta Titzaf, viene del reconocimiento de Abraham. Bueno, para poder orar, este verso, estoy en la primera parte de su hoja. ¿Cómo dice? Verso preliminar, ¿cierto? Dice, ¿cómo dice? Abre tú, Hashem, léalo. Tejilín 51:17, Ritka. Tejilín 51:17, ¿qué dice? Salmos 51:17. Abre mis labios y mi boca declarará tu alabanza.
Estamos confirmando que eso viene del Salmo, donde David se lamenta por su transgresión. Con las que vinieron conmigo al principio del estudio, saben que ya habíamos hablado un poquito de por qué él se lamentaba. Dice aquí, este verso preliminar es la clave para una oración efectiva. Esto que estamos aquí hablando, cuando tú empieces la amidad, es la clave para que todo lo que viene debajo sea efectivo. Entrar reconociendo que Él es el Adón de la creación y entrar con la actitud que tenía David en ese momento cuando lo declaró. ¿Sí? Dice, es la clave para los buenos resultados de esa tefilá. No aparece, como les dije al principio, en la versión original. ¿Por qué? Vuelvo y pregunto, ¿por qué? Yo ya di la respuesta. Muy bien, Hanna. Porque las generaciones anteriores, aún los judíos más sencillos, podían concentrarse con intensidad en la oración. Y sin embargo, con el transcurso del tiempo, los hombres ponían menos y menos atención a Hashem, porque trabajaban mucho, por eso tenían que luchar para concentrarse a la hora de la oración. Por lo tanto, los sabios de tiempos posteriores introdujeron este verso de los Salmos como una oración especial para poder orar. Aunque no podemos hacer una introducción en la tefilá, las bendiciones de redención y la tefilá de la amidad en especial durante las oraciones matutinas, no hay, dice arriba, no se considera que esto sea una interrupción, este verso. Al contrario, ¿qué acaba de decir? Por ser una plegaria esencial para concentrarse en la oración, es la clave para el éxito de lo que vamos a decir. Ninguno de esos cuadritos que están ahí es menos. Todo hace parte del poder que se encierra en la tefilá de la amidad del Shemoneh Esrei. Aquí hemos dicho que como es en hebreo, hay una fuerza, porque el hebreo es el idioma de la creación, y que cuando se está declarando, hay una fuerza, ¿de dónde? ¿Que sube a dónde? ¿Cuál fue la palabra que utilizamos? Al cosmos. Hay un poder, y dice que es un poder tan especial que aun cuando lo dice uno sin concentración, se activan las palabras. Porque cada palabra del Shemoneh Esrei está conectada ¿con qué? Con el cosmos. No, con versos ¿de dónde? De la Torá. O sea que cuando leemos el Shemoneh Esrei, ¿qué estamos diciendo? Torá, Torá, Torá. Cada verso, cada bendición está conectada con la Torá. Ese que también Shlomo dijo esta palabra, porque él vio cuál es el principio de la sabiduría, el conocer a Hashem. El temor a Hashem. ¿Ok? Entonces, este verso es muy importante, fue tomado del Salmo 51 y nos recuerda que la oración reemplaza hoy las ofrendas del sacrificio del Sagrado Templo. El propósito de esta oración en sí es que el hombre pueda presentarse ante Hashem y que reconozca su grandeza y la grandeza de Hashem y la insignificancia del hombre. Estoy hablando solamente del versículo inicial. Nachmanides sostiene que la expresión sefaftah, ¿cómo dice ahí? Mis labios, está relacionado con Sefat HaNahar, que es una expresión que significa a la orilla del río. Escuchen esto, chicas. Yo sé que es tarde, están cansadas, yo también, pero miren, esto es una cosa profunda. Nosotras estamos subiendo de nivel. Y ustedes están dando cuenta que las clases están subiendo de nivel. Y necesito que estén conmigo conectadas para que la puedan recibir. ¿Qué dijo Nachmanides sobre esta expresión? Dice que este verso de Sefatai, mis labios, está relacionado con Sefat HaNahar. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? Pero Har montaña. Significa a la orilla del río. Nahar. ¿Qué significa? El cauce que contiene el río en su angosto canal. Entonces Nachmanides dice
está el canal, dice ¿viene el qué? ¿El cauce? El cauce que contiene al río en su angosto canal. Explica en detalle este tema. El alma del hombre está restringida y asfixiada dentro de un angosto canal. ¿Cuál es el angosto canal? El cuerpo. Muy bien. El cuerpo. Pero cuando el hombre ora ante la infinitud de su Creador, su alma entera se despierta e irrumpe hasta que rebasa las orillas de ese río, las orillas restringidas. ¿Por qué? Por el cuerpo. ¿Sí? Esta expresión, abre mis labios, tiene relación ¿con qué? ¿Cómo se dice? Una comparación entre el cauce del río en un canal y el alma encerrada en un cuerpo. Y que cuando fluye esa alma, cuando está todo su potencial, cuando rebasa esas orillas, cuando hace tefilá. ¿Ok? Dice, los peores crímenes del hombre son los que se cometen contra su propio cuerpo. ¿Con qué insensibilidad desperdicia cada uno de los dones que Hashem le da? Dice que eso es un crimen, desperdiciar los dones que usted y yo tenemos. Por eso antes de la reunión estábamos viendo, empezamos a ver los talentos, los dones, las capacidades de cada uno de ustedes. Aquí lo cita como que es un crimen y que los peores crímenes que se cometen es contra el cuerpo, refiriéndose a desperdiciar lo que Hashem nos ha entregado a cada una. Dice, cuando se desperdicia cada uno de los dones que Hashem y con irresponsabilidad pone obstáculos en las sendas que Hashem le ha preparado. Dice que cuando uno desperdicia los dones que Hashem nos ha dado, son obstáculos para encontrar la senda que Él nos puso a cada una de nosotras. O sea que ¿cómo podemos encontrar la senda y cómo podemos conocer el camino que Él tiene para mí? Poniendo a servicio de Él los dones que Él ya nos dio. ¿Y a través de qué? La tefilá. Wow, eso es una cosa hermosa. Hoy es un nuevo día. Superaré todas mis realizaciones anteriores. Dejo a un lado todos los bloqueos mentales y las restricciones emocionales que puse en mi propio camino. Vamos a decir esta frase. Dice aquí que uno debe anunciar al mundo: nada puede poner resistencia a la fuerza de la voluntad del ser humano. Wow, esto es hermoso. Hoy es un nuevo día. Superaré todas mis realizaciones anteriores. Dejo a un lado todos los bloqueos mentales y las restricciones emocionales que puse en mi propio camino. Aquí nos dice que debemos decir esto ante la presencia del Creador e inspirarnos a hacer este compromiso con nosotras mismas para no desperdiciar los dones que Él nos ha dado. Hoy soy un hombre libre y en pleno uso de mi don divino del libre albedrío. Tengo una mente abierta, rompo las cadenas de prejuicio. Es todo lo que estoy diciendo. Abre mis labios, esto es lo que estoy diciendo. Abre tú mis labios. Hoy me olvido de mis limitaciones, de mis prejuicios. Abre tú mis labios. Porque quiero proclamar tu alabanza. Porque quiero mostrar los dones que me has dado para tu servicio. ¿Ven esto? Y nosotros simplemente decimos, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Pero detrás de esos versos hay una profundidad. Estamos rompiendo, lo explica aquí el libro, con bloqueos. Dice, hoy me embarco con el corazón rebosante por la senda de la excelencia y anuncio al mundo el Dabar Omed Bisne. Miren lo que anuncia al mundo con esta verajá. Para mí es una frase muy poderosa lo que les voy a decir. Mira lo que anuncia al mundo con esta verajá.
Nada puede oponer resistencia a la fuerza de voluntad del ser humano. Nada. Vamos a escribir. Nada puede oponer resistencia a la fuerza de voluntad del ser humano. Y con esa fuerza de voluntad guiada por Hashem, uno puede hacer muchas cosas. ¿Usted ha visto eso en su vida? Que cuando usted le dice no puedo, usted dice sí puedo. Y de su interior fluye una fuerza. Y sí puedo. Nada puede oponer resistencia a la fuerza de voluntad de un ser humano. ¿Y qué es lo que hace diferente a una persona de la otra? Que este tiene una fuerza de voluntad y persiste y lo logra. Bello. Bello, porque cuando es persistente en la Torah, en cuidarle las misbot, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a elevar y va a ser alguien grande. Cuando deja de ver el partido de fútbol por ponerse a estudiar, cuando deja el chat por ponerse a estudiar, ¿qué va a pasar? Que esa fuerza de voluntad, que es superior al mismo, lo va a llevar a hacer algo grande delante de Hashem. Es lo que estás diciendo cada vez que empiezas este verso preliminar. Aparte, la parte preliminar de esta oración es una súplica a Hashem para que Él abra nuestros labios y para que quite en ese momento todo impedimento. Cuando es la midá que empieza el rabino a decir Adonai, ahí tú estás diciendo quita todo impedimento, todas estas barreras. Impedimentos físicos. El diálogo entre lo divino de nosotros y lo divino de nuestro alrededor. Impedimentos físicos, esa desconexión. Que quite toda desconexión y que así haya alguna circunstancia, un ruido, nosotras podamos estar conectadas con Él, que no hay impedimentos físicos. Si mis palabras fluyen con claridad y mi mente está concentrada, estoy seguro que mi oración fue aceptada. Ya les voy a decir quién dijo esto. Pero si confundo mis palabras y mi mente está distraída, sé que mi oración no fue aceptada. Y era seguro, lo dijo Rabbi Hanan ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa tenía claras indicaciones de si sus oraciones eran efectivas o no. Él decía, vuelvo y repito, si mis palabras, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Entonces él dice, si mis labios, mis palabras fluyen con claridad y mi mente está concentrada y clara, estoy seguro que fue aceptada mi tefilá. Pero si confundo mis palabras, me salto, mi mente está distraída, sé que mi oración no fue aceptada. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando la oración fluye con suavidad, nace del alma. Si uno ora con dificultad, solo está moviendo los labios, pero el alma permanece callada. ¿Ok? Estamos entrando apenas en el verso preliminar y la explicación tan bella de esto. Entonces, dice que la oración, la tefilá, es un regalo de Hashem para la humanidad y despierta en nosotros el deseo de orarle. Dice que nosotros tenemos, cuando dice abre mis labios, estamos haciendo un reconocimiento de que realmente si puedo rezar es gracias a Él. Y es Él quien inclina, Él es Él quien nos inclina. Y por eso tenemos que decir gracias que puedes despertar en mí el deseo de orar. Cuando usted tenga el deseo de rezar, es que Hashem te está guiando, es que es Él el que te está diciendo ven. Y es un privilegio, y dice, es un regalo de Hashem. Es un regalo que Hashem nos está dando el poder sentir el rezar. Tiene la palabra Naomi y luego Suriela. Para cambiar un poco ese tema de cuando se extrae la oración o no se pronuncia bien, dice Moharan, que hay una forma de contrarrestar eso. Y es tener una especie como de alcance. Y uno hace por acá antes de ir a rezar. Ok. Para que esa acá suba y es como un pago. Y hagan mérito, sí. Es un pago que yo estoy haciendo a mi tefilá
Ok. ¿Y en Shabbat se puede hacer eso, por ejemplo, en Shabbat? Sí, pues en Shabbat, lo que yo tengo entendido, pues no sé, mira, lo que yo tengo entendido, no sé si es así, que cuando uno entra en Shabbat al recinto a orar, lo ideal es colocar una sedacá. Todo lo que vamos a recibir ese día y permitirnos escucharla para echar. Eso es antes de encender las velas. Antes de encender las velas. Entonces, entre semanas se puede hacer. ¿Tú tenías una pregunta? Sí. Si esto es estrictamente solamente hacia la mitad o porque como está el hibridú, un ejemplo, ¿no? Si se podría decir adolescente fatal que está fiel, la deja ahí, porque en el hibridú también uno hace alabanza a Hashem. Si estaría permitido citar esta frase. Eso es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Teniendo en cuenta que no es un verso original de la Amidad, diría que se puede. Diría que se puede, ya entendiendo lo que significa. O sea, tú ya sabes lo que significa estar diciendo Adonai, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. O sea, quita todo impedimento, quita todo bloqueo. O sea, diría que se puede, siendo que no hace parte de la amidad como tal. ¿Ok? Dice que pido permiso para hablar. Eso es pidiendo permiso. Esa frase, por ejemplo, si uno está leyendo el Salmo 51, ahí la está diciendo. Y ahí no hay impedimentos. Yo diría, ay no, como esto es de la amidad, pues no lo digo. No, sí, viene de ahí. Ya es tan delicado eso. Entonces uno, por eso casualmente estamos estudiando, porque de pronto lo puede hacer de una forma incorrecta. Ay, se ve tan bonito, y dice, ya lo entiendo, ahora lo utilizo para esto. Entonces, si estaría permitido hacerlo o no. Sí, es una muy buena pregunta. Pero lo veo que si nosotros leyéramos los Tejilim y llegó al Salmo 51 y yo no la pudiera decir porque hace parte de la amidad, entonces porque ahí sí lo puede decir o no lo puede decir. Lo mismo de pronto en el tema de la Ibodedud, aunque se dice que Ibodedud, para los que hacen y utilizan ese término, dicen que la Ibodedud no usa libros, que es el tú a tú. ¿Ok? Dice que este verso es un permiso para hablar. Y según la traducción, cada persona tiene una cuenta de palabras. Escuchen esta parte que también es bien interesante. Dice que cada persona, estamos aquí y nosotras fueron entregadas tantas palabras para cada una de nosotras, ¿sí? Y para ser usadas durante nuestra vida. Y que no son de nuestra propiedad. Que las palabras que hoy estamos hablando y decimos, por eso tenemos que tener tan cuidado. No nos pertenecen, han sido prestadas para esta vida. ¿Y pertenecen a quién? Al Todopoderoso. Él es quien nos da permiso para usar y deben ser renovadas 3 veces al día. Cuando decimos, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza, es una renovación de las palabras que Él nos presta. Para que no se agote. Al orar y renovar este permiso, recordamos que nuestro permiso solo nos permite hablar de una manera positiva. Y nuestros labios están sellados contra el chisme, contra la calumnia, contra el insulto, contra la ira, contra las mentiras y contra las maldiciones. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Que cuando estamos diciendo esto estamos pidiendo permiso para hablar, porque la tradición nos enseña que cada ser humano viene con cierto número de palabras para ser usadas durante el lapso de su vida, y que una vez la cuota se agota, ¿qué le pasa a la vida? Termina. El estar consciente de esto debe estimular a la persona a usar palabras con mucho cuidado y no desperdiciar palabras. Además, aquellas palabras concedidas al hombre no son de su propiedad, le pertenecen a Hashem. En verdad, una persona que ora de manera descuidada es mucho más peligrosa que un conductor temerario. El rey David, quien fue víctima de muchas calumnias e insidias maliciosas, clamó: Oh Hashem, libra mi alma de labios mentirosos y de una lengua engañosa. Tejilín 122. Al crear la lengua, Hashem reconoció su potencial para causar daño. Así que
la escondió dentro de la boca y la aseguró con un doble candado. A pesar de estas precauciones, la lengua causa una cantidad inmensa de problemas, haciendo que el Santísimo, bendito sea Él, se queje: oh lengua, te he aprisionado dentro de dos formidables murallas, una dura y cerrada como los dientes, y otra blanda como la boca, los labios. ¿Y todavía te sueltas? ¿Todavía causas estragos? Dice aquí, ¿qué más puedo hacer para callarte? ¿Qué más puedo hacer para controlarte? Al orar y renovar nuestro permiso de hablar, aceptamos los peligrosos potenciales de descuidar la lengua y recordamos que nuestro permiso solo nos permite hablar de una manera positiva y alejarnos ¿de qué? Del chisme, de la calumnia, de la mentira, del insulto. Eso es lo que abre mis labios proclamarán tu alabanza y nada más. Cuando entramos a decir este verso, le estamos pidiendo a Hashem que no salga nada más, sino tu alabanza. Que mis labios solo hablen tus alabanzas. ¿Amén? Ora como si tu vida dependiera de esto. ¿Ok? Vale la pena notar que desde el mismo comienzo de nuestras oraciones, nuestra primera palabra, ¿cuál es? Adonai. ¿Y qué es Adonai? Creador. Es un atributo de Hashem, como el don de el Adón, el Señor de la creación. Este es el comienzo de nuestras oraciones. Se nos recuerda que el patriarca Abraham, ¿quién fue quién? El primero en orar, también fue el primero en dirigirse a Hashem de esta manera. Y las que vienen conmigo en la introducción de este libro hablamos por qué oramos en el nombre de los patriarcas. Y por qué decimos el Elohim De Abraham, el Elohim de Isaac, y el Elohim de Jacob. Y que por qué no decíamos el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando entremos a los patriarcas y siguen van a entender por qué. Pero para más o menos las que me escuchan y de pronto no van a tener la oportunidad de escucharlo después, es porque cada uno de ellos se esmeró en conocerlo personalmente y hacerlo para él su Dios, su Elohim. ¿Ok? Entonces dice que Abraham fue el primero en orar y quien fue el primero en dirigirse de esta manera. Y el Talmud en Berajot 7 enseña que Rabbi Yohanan dijo en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai: desde el día en que el Santísimo, bendito sea Él, creó el mundo, ningún ser humano se refirió a Hashem como Adón, como Señor, hasta la aparición de Abraham, quien le llamó Adoní, Adoní, mi Señor, Adoní, Adoní. Antes de que Abraham comenzara a difundir sus enseñanzas, habían muchos conceptos teológicos erróneos. Algunos proclamaban que no hubo ningún acto específico de creación, pues creían que todo el mundo había evolucionado por sí mismo. Otros reconocieron que el Todopoderoso creó el mundo en 6 días, pero sostenían que Él nunca instituyó su intervención en los asuntos del mundo, dejándonos más bien a las fuerzas de la naturaleza. O sea que sí, Él creó, pero nos dejó ahí, no nos supervisa. ¿Sí? La tercera escuela del pensamiento sostenía incluso que Hashem mantenía interesado en su creación y que en ocasiones intervenía en su desenvolvimiento, pero que en general permitía que la naturaleza operara el piloto automático. Abraham, en cambio, introdujo una doctrina nueva y dinámica, la cual revela que el trabajo del Creador nunca termina, como explicábamos ayer con las damas, y dimos un ejemplo de lo que es el matrimonio, ¿no? Que una cosa era unir, Hashem estaba haciendo parejas, unir una pareja. Lo difícil era mantener esa pareja unida. ¿Sí? Él está creando, Él está haciendo, Él está ayudando. Entonces, Abraham crea esta doctrina, introdujo la doctrina donde decía que el Creador nunca termina su trabajo con el hombre, sino que la creación es un proceso constante y perpetuo. En los 6 días primeros, Hashem creó el mundo, algo de la nada. Después continúa creando el mundo de manera constante, incorporando yesh mishesh, algo de algo.
Así que decimos en nuestras tefilot: en su bondad Él renueva cada día constantemente la obra de la creación. Hashem renueva nuestros mundos y nuestras vidas a diario. Tu bondad es grande, nuevas son tus misericordias. De manera que tenemos que expresar nuestro agradecimiento en las oraciones cotidianas. Y nunca debemos creernos merecedores del don de la vida. Antes de comenzar el Shemone Esrei, la Amidad, la oración silenciosa, el Baal Shem Tov explicó esto con una parábola y aquí termino. Antes de comenzar esto es la costumbre de dar 3 pasos hacia atrás, ¿cierto? Y luego 3 hacia adelante. Cuando un padre enseña a su hijo a caminar, le anima para que dé 2 o 3 pasitos hacia él. A medida que el niño se acerca despacio, el padre retrocede para animarle a dar otros pasitos. De igual manera, Hashem parece retirarse con frecuencia de nuestras vidas y esconderse, como dice el profeta Yesayahu. Tú eres Hashem que te encubres. En Isaías 45:15. Esta no es una señal de disgusto o de rechazo. Por el contrario, Hashem se retira con frecuencia para despertar e intensificar en nosotros el deseo de caminar hacia Él, de buscarlo. Se retira, entre comillas, por así decirlo, para que nosotros demos unos pasos para seguirle. A medida que nos preparamos para renovar nuestra relación con Él por medio del encuentro de la amidad, volvemos en una forma simbólica a representar este concepto, como diciendo: no nos desanimamos cuando Hashem da 3 pasos hacia atrás, porque nos damos cuenta de que su propósito es animarnos a dar 3 pasos hacia adelante. ¿Y quién está adelante? Él. Amén. Es bello. Es por eso que cuando hagamos Adonai Sefaktatitaf, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza, eso es el significado. Eso que hemos presentado hoy. ¿Okay? Espero que sea de gran bendición, para que ya, si usted no lo ha hecho, esta noche cuando lo haga, se acuerde de lo que estudiamos. En Shabbat, cuando estemos con el Minyan, concentradas, se acuerden de la importancia de estas palabras. Y lo que viene, porque si siguen viniendo los jueves a tiempo, vamos a entrar ya en la primera. ¿Cuál es la primera? Las 3 de las primeras. La de los patriarcas. Entonces, no se lo pierdan. Vamos a continuar creciendo en el estudio de la tefila. ¿Ok? Toda Rabá.